¿Crees que tus argumentos son tan precisos que no admiten segundas interpretaciones? Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo, y hoy vamos a tener un episodio más de nuestra menos querida y sin embargo no por eso menos importante sección, tutorial de lógica. Y hoy nos vamos a concentrar en una cuestión fundamental, el problema del lenguaje natural. En otras palabras, te voy a mostrar por qué no se puede argumentar de forma totalmente lógica y absolutamente unívoca usando el lenguaje que usamos cotidianamente, el día a día, incluso aunque lo estemos haciendo con términos científicos. Así que quédate, que ahora te lo explico todo. Según lo que en estos tutoriales llevamos visto hasta ahora, sabemos que para poder establecer si una conclusión se sigue lógicamente de sus premisas, tenemos que determinar tres cosas. En primer lugar, la forma lógica del argumento. Hay que determinar qué expresiones lógicas aparecen y cómo se conectan en las premisas y la conclusión con las expresiones descriptivas contenidas en tales enunciados. En segundo lugar, el significado de las expresiones lógicas presentes en el argumento, lo cual se explica por sí mismo. Y en tercer lugar, la validez del argumento. Lo cual significa, en otras palabras, que del significado de las expresiones lógicas contenidas en el argumento, debe resultar que todos los argumentos que compartan su estructura, si tienen premisas verdaderas, deberían tener conclusión verdadera. Entonces, cuando ya teniendo estos tres criterios y pareciera que tenemos la clave para poder ser los amos de la verdad a través de una perfecta argumentación lógica, entonces lamento desilusionarles, Masters, pero resulta que en nuestro lenguaje natural estas aclaraciones son casi imposibles de satisfacer. Y esto por dos motivos. En primer lugar, generalmente es muy difícil, e incluso podríamos decir imposible, determinar de forma unívoca cuál es la forma lógica de los argumentos formulados en lenguaje natural. Y en segundo lugar, a menudo, por no decir casi siempre, en el lenguaje natural las expresiones lógicas son ambiguas, equívocas, es decir, admiten más de una interpretación, lo cual para la lógica, que busca la máxima precisión y exactitud, no es ninguna gracia. Veamos esto con algunos ejemplos. Si formulo el siguiente enunciado en lenguaje natural: soy alto y tengo 35, en primer lugar tengo que comenzar a traducirlo en un lenguaje que no dependa de su contexto. Tendré que decir yo soy alto y tengo 35 años de edad. Así le damos un poco más de precisión. Sin embargo, todavía debería refinarlo un poco más, diciendo Jope es alto y tiene 35 años de edad. Lo cual también podríamos formular de otra forma a través del siguiente enunciado. Jope es alto y Jope tiene 35 años de edad. Sin embargo, si estos enunciados los pasamos a su forma lógica, reemplazando el sujeto por A y los predicados por F y G respectivamente, tendremos las siguientes formas lógicas. A es F y G, y por otra parte A es F y A es G, lo cual claramente representa dos formas lógicas distintas. Ambas formas poseen las mismas condiciones de verdad. Son verdaderas si es cierto que soy alto y si es cierto que tengo 35. Por lo que es plausible suponer que es una la forma lógica que subyace a ambas. En este caso podríamos declinarnos sin ningún problema hacia aquella en que ambas afirmaciones están conectadas por un y, es decir, la segunda. Sin embargo, esta argumentación tiene una trampa. Si la forma lógica de un enunciado dependiera solamente de sus condiciones de verdad, entonces el siguiente caso también tendría la misma forma lógica. No es el caso que no soy alto o no tengo 35 años, pues este enunciado, tal como los anteriores, solo es verdadero si es cierto que soy alto y también es verdad que tengo 35 años.
Sin embargo, hay acuerdo en que este último caso tiene una forma lógica evidentemente distinta a la de los dos casos anteriores, por lo que el asunto de la forma lógica de nuestros dos primeros enunciados queda abierto. No podemos determinar si tienen la misma forma lógica o si solamente comparten las condiciones de verdad sin ser estructuralmente idénticos. Y aquí es donde se genera otra propuesta para poder encontrar la forma lógica y de esa forma solucionar este problema, la cual consiste en probar si de dos enunciados se siguen las mismas conclusiones. Sin embargo, esta propuesta tiene evidentemente un grave problema, y es que no se puede extraer una conclusión de un enunciado si es que antes no se ha supuesto su forma lógica, por lo que no es una solución al problema, sino solamente un encubrimiento del mismo. Pero veamos otro ejemplo para graficar el problema de la determinación de la forma lógica de un argumento formulado en lenguaje natural. Veamos estos dos enunciados. En primer lugar tenemos Jope y Tomás son fans de Star Wars. Y en segundo lugar tenemos Jope y Tomás son hermanos. Si es que reemplazamos los sujetos por A y B y los predicados por F, se ve claramente que ambas tienen la misma forma lógica. Es decir, A y B son F. Sin embargo, aunque esto prácticamente salta a la vista, no es tan fácil afirmarlo, pues del primer caso se puede concluir sin problema que Tomás es fan de Star Wars, mientras que en el segundo caso no corresponde concluir Tomás es hermano, conclusión que ni siquiera es una frase bien construida. ¿Cómo es posible que si ambos argumentos tienen la misma forma lógica válida, en el segundo caso la conclusión no tenga siquiera sentido, aunque su premisa sea verdadera? Y aquí la respuesta a esta pregunta radica en que, aunque ambos casos tienen la misma forma gramatical, ambos tienen distintas condiciones de verdad, pues en el primer caso se está predicando una propiedad, es decir, el ser fan de Star Wars, mientras que en el segundo caso se está predicando una relación, que simplificando mucho las cosas significa ser hijos de los mismos padres. Sé que el tema de ser hermano o no es mucho más complejo, pero recordemos que este es un video de lógica, así que no nos vayamos por las ramas. Las condiciones de verdad de estos dos casos no solamente son distintas por su contenido, sino también por su estructura. De tal forma que en estricto sentido la expresión lógica y no es la misma en ambos casos. Realmente tendríamos estas dos expresiones, las cuales representan distintas formas lógicas, al estar conformadas por distintas expresiones lógicas. Y vamos brevemente con otro ejemplo similar, pero peor. Tenemos el siguiente enunciado. Antonia y Carlos están casados. En este caso, la expresión lógica y podría significar tanto i sub 1 como i sub 2. Es decir, se puede tratar de que Antonia y Carlos están cada uno casados por su lado, con sus respectivas parejas, o bien podría significar que están casados entre sí, y que ambos conforman una sola pareja, por lo que esta expresión, que parece trivial, es en realidad bastante ambigua. Con todos estos ejemplos ya puedes ver, Master, que es bastante complicado poder determinar la forma lógica de los argumentos que formulamos a través del lenguaje natural. En primer lugar, podemos tener casos con una estructura gramatical distinta y que sin embargo parecen compartir una misma forma lógica, lo cual en sí mismo ya nos plantea el problema de si es posible que existan formas lógicas independientes de la gramática. Sin embargo, este problema tenemos que dejarlo para más adelante. Y por otro lado, podemos tener argumentos con la misma forma gramatical y distinta forma lógica. Y entonces, ¿qué se puede hacer frente a este problema? Y bueno, como solución a este problema, a lo largo de la historia de la lógica se han planteado básicamente dos opciones. La primera opción consiste en desarrollar una gramática lógica del lenguaje natural que aclare el significado de las expresiones lógicas a través de la indicación de las condiciones de verdad para todas las formas de enunciados en las que tales formas lógicas participan. Y como ya podrás darte cuenta, esta opción es no solamente ultra difícil, sino que hasta el día de hoy ha resultado ser infructuosa. No resulta. Y entonces tenemos la segunda opción, que básicamente consiste en abandonar el lenguaje natural y refugiarse en lenguajes artificiales. Lenguajes construidos ex profeso, es decir, intencionalmente, de tal forma que los problemas que hemos tratado hoy en este capítulo no existan.
Para que eso pase, básicamente estos lenguajes artificiales tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, la forma gramatical y la forma lógica de los enunciados deben coincidir. Y en segundo lugar, las expresiones lógicas tienen un solo y bien definido significado. Así que aquí tenemos ya la gran conclusión de nuestro video. Argumentar de forma lógica, totalmente precisa, usando nuestro lenguaje diario, es realmente imposible. Por lo que para poder llegar a hacer una argumentación lógica y estudiar la lógica tal cual es, hay que comenzar a usar otro tipo de lenguajes, lenguajes construidos para tal propósito. Y por eso es que de ahora en adelante, en nuestro tutorial de lógica, vamos a comenzar a ver distintos tipos de lenguaje. Y vamos a comenzar por la lógica sentencial. Bueno, ¿sabías todos los problemas que tenía el lenguaje natural para poder argumentar lógicamente? ¿Conocías todas las ambigüedades que pueden tener distintos argumentos elaborados con el lenguaje natural? ¿Sabías que incluso las expresiones lógicas de nuestro lenguaje pueden ser ambiguas? ¿Te gusta la lógica? Házmelo saber aquí en tus comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar, no te lo pierdas, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!